Pues buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas que seguís habitualmente nuestras conferencias del Instituto Gemológico Español. Me cabe hoy la satisfacción de presentar, aunque no es necesario presentarla, a la profesora Margarita Pérez Grande, a quien seguramente todos los asistentes conocéis ya, porque es profesora del Instituto Gemológico Español, da allí el curso de Historia del Arte de hace años, aparte de numerosas conferencias. Ella es licenciada, pero en fin, aunque no es necesario, voy a decir algunas palabras sobre su currículum. Ella es licenciada en Geografía e Historia, en la rama de Historia del Arte, con premio extraordinario por la Complutense de Madrid. Ha sido coordinadora de exposiciones, simposios y comunicaciones para el Instituto Nacional de la Juventud entre los años 86 y 92 y posteriormente profesora de Historia del Arte, sobre todo en platería y joyería, durante más de 30 años en la Universidad Complutense, en la Universidad Antonio de Nebrija y en numerosas otras instituciones donde imparte sus conferencias. También es miembro del Comité de Expertos de Feriarte y colaboradora del Museo Arocena de Torreón de Coahuila, México, entre otras muchas cosas que podríamos decir de ella. A mí me interesa sobre todo destacar su colaboración, que agradezco muchísimo, con el Instituto Gemológico Español desde hace muchos años, como profesora y como conferenciante. Y para nosotros, y para mí en particular, es una satisfacción seguir sus conferencias porque pocas veces, por no decir poquísimas veces, he tenido la oportunidad de ver a una persona que domine de tal manera el lenguaje y además la materia que imparte. De forma que asistir a sus conferencias siempre es una gran alegría, una gran satisfacción. Le doy la más cordial bienvenida y a todos ustedes las gracias por su atención. Sin quitarle más tiempo de su seguramente interesantísima conferencia, pues cuando quieras, Margarita, puedes empezar. Muy bien. Voy a compartir ya la pantalla. Creo que la estarán viendo, ¿no? Sí. Bien, voy a ir a pantalla completa. Ahí estamos. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, y muchas gracias por asistir a esta conferencia y espero que también a la del próximo día 14, donde se completará este tema relacionado con la joyería de la época de los Austrias en España. Lo que vamos a ver en esta primera intervención se corresponde aproximadamente con los reinados de Felipe III y Felipe IV, pero el de Felipe IV no completo del todo, porque me va a servir las últimas cosas que veamos para enlazar ya con el reinado de Carlos II, que cronológicamente vamos a contar en realidad desde la segunda mitad del siglo XVII. Así que lo que vamos a ver ahora es fundamentalmente primera mitad del siglo, incluso a veces diría hasta los años 40 aproximadamente. Bien, como ya han podido ver en las clases que Amalia ha impartido en relación con la moda indumentaria de esta época, nos encontramos justamente al comienzo de esta centuria del siglo XVII, con que los cambios que se han producido tanto en la moda femenina como en la moda masculina son relativos, y esto afecta también al joyero que ambos sexos pueden utilizar dentro de esta época. Voy a empezar con las figuras femeninas, puesto que ellas son las principales destinatarias de la producción de joyas que se realiza en esta época, como en casi todas las demás. Quería empezar con este retrato de la reina consorte que abre ese siglo, la reina Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, en este retrato de Pantoja de la Cruz, pintado en 1606. Obviamente yo no voy a hablar de la indumentaria, pero como ya comenté en el ciclo anterior donde iniciamos esta historia de la indumentaria y la joyería en la época de los monarcas austrias en España, sí, fíjense que la forma de disponer las piezas principales de joyería, sobre todo en lo que es la zona del torso femenino, sigue un patrón semejante al que habíamos dejado en el siglo XVI. El talle, que se estrecha hacia la cintura terminando en un triángulo, está marcado por la cinta de caderas. En el centro del pecho hay un joyel
que puede presentar características diferentes y ahora veremos los detalles, pero es frecuente también que un collar o una cadena, preferentemente, complete todo lo que es la decoración de esa zona preferente de la figura. En el caso de la cabeza vamos a ver diferentes tocados y que adornan esa parte de la figura, y vamos a observar cambios también significativos desde lo que fue ese final del siglo XVI y los primeros años del XVII, que inmediatamente se hacen visibles. Por otro lado, tendremos también la posibilidad de ver brazaletes que, como pueden ver en el retrato de la reina Margarita que tenemos delante, por el desarrollo de los puños de encaje, se colocaban un poquito más altos que la muñeca para que se hicieran perfectamente visibles, y hablaremos también de las sortijas y de las guarniciones para la propia indumentaria. Pueden ver en este retrato que en este último caso, en lo relativo a las guarniciones de la indumentaria, siguen estando en uso y lo estarán todavía hasta por lo menos los años 20 del siglo XVII, las puntas que se cosen sobre la falda, sobre las mangas en otras ocasiones, y que mantienen su presencia dentro de lo que es el aditamento femenino. Paso rápido simplemente para que vean que efectivamente esa moda se va a mantener al menos hasta el primer cuarto del siglo XVII. Esta es su sucesora, la reina Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, en este caso cuando ella era todavía princesa de Asturias, probablemente el cuadro pintado apenas un año antes de que su marido ascendiera al trono hacia 1620. Y pueden ver que la configuración en cuanto a la distribución de las joyas es muy similar. Ya en el detalle vamos a ver, sin embargo, los cambios de diseño que se ofrecen dentro de este periodo. Y este es otro retrato de la misma dama, ahora ya reina Isabel de Borbón, que pertenece a la colección del Museo del Prado, aunque ahora está depositado actualmente en el Museo del Traje en Madrid. Aquí pueden ver un poquito más de cerca algunos de los elementos que vamos a pasar a comentar ahora, utilizando los detalles de la pintura y completándolos con las joyas que puedan haberse conservado, que, como nos ocurre también en otros casos, pocas veces se trata de las joyas que podemos considerar utilizadas por la élite social del momento. Han sobrevivido las piezas que son algo más corrientes, que tuvieron un uso, digamos, más extendido, pero en todo caso tenemos de nuevo el beneficio de que la pintura de esta época nos ofrece un detalle muy preciso de esos elementos de joyería como parte indispensable de lo que es la imagen oficial que estos altos personajes ofrecían a los súbditos o a la sociedad en su conjunto de la que formaban parte. Si se fijan en este retrato que añado ahora, dense cuenta de que además nos vamos a encontrar con recogidos utilizando la cadena o los collares, combinando incluso algunas de las joyas de pecho que se utilizan en esta época, pero además nos vamos a encontrar también con la posibilidad de que algunas de esas joyas importantes no estén situadas solo en el centro del pecho, sino que se desplacen también a los laterales, no necesariamente buscando una simetría, es decir, una a un lado y otra a otro, sino basta simplemente con un lateral, como ocurre aquí en este retrato de doña María Pacheco. Bien, empecemos a ver ahora algunos de los tipos de piezas más comunes, empezando una descripción desde la cabeza hacia abajo en el cuerpo, y así vamos a poder ir construyendo poco a poco la figura femenina. Mira, aquí tenemos un retrato de la archiduquesa de Isabel Clara Eugenia, siendo ya gobernadora de los Países Bajos, y quiero que se fijen particularmente en la zona de la cabeza, en el tipo de peinado alto con las jaulillas que servían para hacer estos alzados del cabello que estamos viendo aquí, y que luego al mismo tiempo servían de soporte para los objetos de joyería que se acumulaban en esa zona formando parte del adorno de la cabeza femenina. Tenemos una joya más importante en el centro,
Ahora cuando veamos detalles un poco más cercanos van a poder examinar exactamente su configuración, pero ya les aviso, la joyería que se realiza en la primera mitad del siglo XVII, más o menos hasta los años 40 de ese siglo, es una joyería esencialmente matérica, en la que el material gemológico tiene prácticamente un protagonismo absoluto. Las bases metálicas en muchas ocasiones ni siquiera se visualizan, o hay que prestar particular atención a los bordes de la joya para poder ver la presencia del oro, porque en muchos casos esas bases metálicas no son nada más que el soporte necesario para poder sustentar todo el conglomerado de piedras que cubre la superficie de la piedra, dándole un aspecto muy regular, a veces como si fuera una especie de empedrado o de mosaico, como vamos a ver repetido en muchas ocasiones. Aquí ya pueden ver que hay una piedra de buen tamaño en el centro, rodeada de unas orlas con piedras de diferente color que siguen esta idea como si fuera una especie de adoquinado, como antes les decía, que se va a repetir en muchos objetos de la época. Además, pende una perla en forma de gota, prendida seguramente en el propio pelo, y luego hay unos alfileres con cabeza en forma de flor que van prendiéndose de manera consecutiva hacia los laterales, conformando de esta manera, en combinación con las perlas que se atan también con cintas y demás, todo lo que es este tocado que finalmente la dama luce sobre su cabeza. La propia reina Margarita de Austria, al iniciarse el reinado en España, llega todavía a utilizar esta moda de peinado, y este retrato de Ricci, que no es de muy buena calidad, la fotografía me refiero, al menos creo que nos permite intuir la pieza única que lleva ya en ese punto una letra inicial M, construida con festones de piedras, como pueden ver, y timbrada de una corona, haciendo alusión a su condición real. En la parte de abajo lleva una perla esférica que completa la pieza, justamente ensartada en el vértice final de la letra M. Si volvemos a Isabel Clara Eugenia en este otro retrato de igualmente comienzos del siglo XVII que tenemos aquí en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, quería que de nuevo se fijaran en la pieza que lleva sobre la cabeza. El peinado va a ir bajando progresivamente, todavía el pelo va a estar rizado como si estuviera permanentado, pero empiezan a utilizarse diademas como la que están viendo en este caso. Una diadema mitrada que todavía recuerda ese alzado de la jaulilla que hemos visto en los retratos anteriores. Ignoro exactamente los materiales que conformaban la que ella lleva en esta pintura, pero la estructura es muy sencilla. Como ven, va haciendo una serie de ondas, y hasta donde alcanzamos a ver por los brillos, sobre esas mismas ondas, siguiendo todo el perfil de la pieza, lo que hay son engastes de piedras que van cubriendo toda la superficie, mientras las perlas, como ven, se van situando en los intervalos, completando también en este caso la configuración. Voy a aprovechar alguno de estos retratos en los que tenemos el detalle de la cabeza para comentar paralelamente lo relativo a los pendientes. Los que preferentemente vemos en los retratos de esta época de las damas españolas es un tipo de pendiente que viene utilizándose ya desde el siglo XVI y que todavía va a continuar indefinidamente, porque es un modelo que ha llegado hasta nuestros días, y es que más sencillo imposible. Un arillo que atraviesa el lóbulo de la oreja y del que pende directamente una perla, generalmente de buen tamaño, en forma de gota o en forma de pera, que va ensartada mediante un alambre, dejando luego en la base una contera redondeada como la que pueden apreciar justamente ahí. En el retrato que vemos ahora de Ana de Velasco, duquesa de Braganza, he ampliado justamente la zona de la cabeza para que pudieran ver un poco, primero, cómo el peinado efectivamente ha bajado y prácticamente tiende a ceñirse a la cabeza, y eso permite la utilización de piezas menos aparatosas también en joyería, como esta diadema que estamos viendo aquí. Es el único ejemplo que conozco dentro de la retratística del siglo XVII
existe y me parece una pieza curiosa que en este caso tiene a las perlas como protagonistas. Seguramente hay una base debajo de las perlas donde van fijadas, pero es imposible saber con exactitud de qué clase de material pueda ser. Debe ser un material rígido, desde luego, para que la pieza no solamente se pueda ajustar sobre la cabeza femenina, sino que luego todo lo que es el copete central pueda quedar erguido tal y como lo estamos viendo aquí. Como ven, las sartas forman una especie de espigado en los laterales, mientras que en la zona central, la que forma el copete, no parece tener un diseño definido, como si hubiera sido fruto de una improvisación. Imposible saber con exactitud si se trata de aljófares o de perlas de un tamaño mayor, aunque si las comparamos con las del collar que lleva la misma dama, en este caso, quizá tengan más probabilidades de ser aljófares y de esta manera verse marcado la diferenciación. En este otro retrato de la reina Margarita de Austria, si nos fijamos en la cabeza, la pieza que lleva es una diadema que muy probablemente será de diamantes. Ya en la primera mitad del siglo XVII, el diamante se ha afirmado en el primer lugar de la tabla de las piedras preciosas de forma indiscutible, desbancando al rubí, que había mantenido esa prioridad durante prácticamente todo el siglo XVI, y es una piedra que ahora, sin embargo, casi desaparece dentro de lo que es la producción de la joyería europea, de manera que el diamante incoloro es el que estamos viendo constantemente en las piezas de alta calidad, tanto en las representadas en los retratos cortesanos como las que podemos ver en las piezas que raramente han podido conservarse. La pieza parece bastante sencilla, voy a intentar acercarme un poquito más para que podamos ver algo mejor su configuración. Igualmente debe tener un aro rígido debajo sobre el que están fijados los engastes de las piedras, que como ven alternan piedras cortadas en tabla cuadrada con otras en forma romboidal, y luego lleva una crestería de estrellas que no sé si sería fija o sería desmontable, porque como vamos a ver un poquito más adelante, estrellas de este tipo o rosetas con pétalos en forma de punta, porque quizá podríamos utilizar la misma denominación, las vamos a encontrar también formando las botonaduras de esta época, así que es posible que pudiera desmontarse y utilizarse también de forma separada. En este otro retrato podemos ver la configuración completa. Fíjense que si la indumentaria no cambia, sin embargo, sí vamos a ver cambios en lo que se refiere a las joyas, que con los detalles que vienen a continuación podremos apreciar mucho mejor. Pero aquí simplemente un detalle y me desvío de la cabeza por un momento. Fíjense en la cadena que lleva en el talle, que no cae directamente desde el cuello hacia abajo, sino que es una cadena de extremos abiertos. Uno de los extremos está unido en el centro del pecho al colgante sostenido por la lazada que estamos viendo, y la cadena da la vuelta, bajando luego en banda para morir en la cintura, cruzando el talle de la forma en que lo están viendo aquí. De forma similar a como también en esta época los caballeros suelen llevar las cadenas que lucen en su adorno personal. Volviendo a la cabeza, voy a aprovechar este detalle de otro retrato, porque la pieza, si no es la misma, es muy parecida. En este caso, como ven, es o una diadema o una corona. Como no podemos ver el desarrollo completo, hay que mantener esa duda, pero es un aro ancho, en cualquier caso, que seguramente envuelve el recogido del pelo que queda en la parte trasera. Vemos igualmente que está cubierta por piedras y vemos las mismas estrellas también formando parte de su diseño, alternando con perlas y luego con una crestería de perlas en forma de gota invertidas, que prácticamente establecen un modelo que luego se va a convertir en un clásico que se va a seguir practicando dentro de la joyería europea prácticamente hasta nuestros días. En este mismo detalle podemos ver en el caso del pendiente una variación
que en realidad no es nueva del todo porque ya habíamos visto algún ejemplo así también en la segunda mitad del siglo XVI. El pendiente simplemente se complica añadiéndole un trecho intermedio con un encaste, con una piedra, antes de la colocación de la perla, prolongando de esta manera su longitud. Curiosamente, en un momento en el que el desarrollo pleno de la lechuguilla con puntas de encaje, como la que luce la reina en este caso, al ser tan amplio, obliga a que los pendientes no puedan desarrollar su caída de forma natural, sino que vayan en la mayoría de los casos tumbados, como estamos viendo, por no tener sitio particular para poder hacer esa caída. En este otro retrato podemos ver una pieza similar en la cabeza. Aquí la podemos ver con un poquito más de detalle, incluso me voy a acercar algo más para que la podamos apreciar mejor. Parece que esta vez el aro es metálico, lleva aplicaciones de botones con piedras engastadas, como pueden ver, en una especie de tabicado, un sistema muy común que vamos a encontrar en la joyería de esta época, y fíjense en la crestería porque remata formando puntas de flecha, y todo ello configurado con las piedras. Además de estas piezas más importantes que lucen sobre la cabeza, ya se habrán dado cuenta por alguno de los retratos que han pasado que hay también otras piezas prendidos que se sitúan en distintos lugares de la cabeza, unas fijas como esta roseta que estamos viendo aquí y otras móviles como la que cae justamente en este punto repitiendo la forma de estrella que pueden ver con un remate en la zona superior probablemente esmaltado y una caída de 3 perlas en la zona inferior. Y pueden ver en el caso del pendiente también otro detalle. En este mismo modelo de pendiente que ya les he detallado, encontramos en muchos retratos de esta época la costumbre de atarle cintas al propio aro, de tal forma que el aro queda oculto y lo único que se ve es la lazada. Hasta donde yo he visto, al menos en los retratos más tempranos, se repite la cinta o el cordón negro que utilizan con esta finalidad. Luego, un poquito más adelante, encontramos otro tipo de aditamentos que pueden tener colores vivos, como el rojo, que ya está incluido también en los adornos del pelo, en este caso, y que complican o barroquizan un poquito más la presentación. Vemos en este caso un detalle de un retrato conjunto del príncipe de Asturias, don Felipe, y su hermana, la infanta doña Mauricia, ambos hijos de Felipe III. Este don Felipe será el futuro Felipe IV y aquí estamos viendo a su hermana mayor. Fíjense en el tocado que lleva sobre la cabeza, parece llevar una especie de casquete o de cinta que lleva fijadas, cosidas probablemente las aplicaciones de engastes con piedras y se completa luego con una crestería que forma en este caso una cadeneta con una sarta de perlas probablemente enfiladas en alambre para que queden erguidas también. Y si se fijan va incorporada una pluma, elemento que no es exactamente novedoso, aunque en el 16 lo habíamos visto no tanto sobre el pelo sino sobre el sombrero o la gorra que la dama podía llevar. Ahora vamos a ver cómo es posible llevarla prendida también en el pelo y cómo eso va a implicar también otros objetos de joyería que las damas de la época utilizaron. Aquí tenemos un detalle del retrato de Isabel de Borbón que veíamos antes cuando todavía era princesa de Asturias. Parece que combina también el textil con aplicaciones de engastes y, como ven, incluye también la pluma como parte o complemento de ese tocado. A esto me refería cuando hablaba de los pendientes que se complican rápidamente añadiéndole otros elementos que deben ser de tipo textil y que en este caso deben ir fijados sobre el propio cabello, y dada la altura baja que tiene el pendiente, no sería nada raro que el propio pendiente estuviera atado a ellos, liberando de esta manera el lóbulo de la oreja del peso que el pendiente pueda tener. Algo que en esta época, y tal como está configurado este modelo, tampoco es que fuera demasiado necesario, pero más adelante, cuando el desarrollo del pendiente adquiera su máxima expresión ya en la segunda mitad de esta centuria, entonces ya veremos que sí era necesario aliviar un poco ese peso de este tipo de elementos. En el detalle de este retrato de doña María Pacheco, que igualmente veíamos antes,
Fíjense en la diadema o corona que lleva recogiendo efectivamente el pelo en la parte trasera. Todo ello es un conglomerado de piedras con ese mismo sistema de tabicado al que antes me refería, y donde el metal, como ven, no lleva ningún tipo de trabajo por sí mismo, de manera que la piedra es la única protagonista. Esta vez la pareja de pendientes tiene una mayor configuración, en el sentido de que el aro, que seguramente sigue siendo el sistema de suspensión empleado para sostener la pieza en la oreja, sin embargo lleva un elemento de joyería que sigue el mismo patrón, vuelve a ser otra vez una de estas rosetas o estrellas que ya hemos visto en otros de los retratos, con el mismo tipo de conglomerado de piedras. En este otro retrato, la reina Margarita lleva varios elementos adornando su cabeza. El retrato es en este caso de 1606, para que se hagan una idea de que dentro de la misma época nos estamos encontrando con cosas diferentes que promueven, digamos, ese cambio paulatino de las modas, de los estilos y demás. Fíjense que lleva una y dos diademas. La que queda en este lateral en realidad es una media pieza, por decirlo así, que más bien casi habría que mencionar como una especie de peineta que se ensarta justo en ese lateral y que parece estar reducida a lo mínimo imprescindible, engaste de piedra más el remate con la perla de gota invertida. Pero la otra está formada por el mismo tabicado de piedras que hemos visto en los otros casos, aquí sin ningún otro tipo de configuración adicional, sino sin más, enlazando un engaste con otro para seguir todo lo que es el aro de la propia diadema. Y hay un elemento más, un elemento que había aparecido en el siglo XVI y que durante esta primera mitad del siglo XVII todavía sigue vigente. Son los airones, llamados así porque son piezas pensadas para sujetar la pluma. En el 16 la que iba prendida sobre la gorra o el sombrero, y ahora directamente sobre el cabello femenino. Fíjense el desarrollo que la pluma ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Es un retrato oficial bastante aparatoso al que pertenece el detalle que estamos viendo, así que está claro que se quiso, digamos, mostrar el máximo de ostentación en ese sentido. Lastimosamente no se llega a ver con exactitud la configuración que tiene el airón, pero está claro que es una pieza que al menos hasta los años 30 del siglo XVII debió seguir utilizándose de manera habitual con este fin. Este es un retrato regularcillo de la reina Isabel de Borbón. Es una pintura que probablemente se haya realizado todavía en Francia, antes de que se produjera el casamiento con el príncipe de Asturias en 1615, de ahí la fecha del retrato, pero está claro que las modas todavía eran bastante parecidas entre ambos territorios, aunque luego significativamente se diferenciarían con toda claridad, igual que lo hacen también en la moda indumentaria. La pieza que ella lleva, en este caso, tiene una configuración semejante a las demás, es muy monótona la joyería de esta primera mitad del siglo XVII en lo que se refiere a la joyería elitista, diríamos, porque prácticamente todo el tiempo están trabajando con el mismo criterio, y esto no solo en las piezas de cabeza, sino que se extiende al conjunto de los objetos de joyería que se pueden utilizar durante ese momento. Un poquito más adelante nos vamos a fijar en algunas de las cintas de caderas que llevan las damas de esta época, y particularmente en las que aparecen en los retratos de Margarita de Austria y de Isabel de Borbón, y van a ver que la pieza de cierre de la cinta de caderas es muy similar a la que aquí aparece como airón. No es una forma muy concreta, hay un tramo recto en el inicio, un ensanchamiento redondeado y finalmente una corona que remata el conjunto. Esto que estamos viendo aquí son algunos de los diseños para airones o aigrettes, utilizando la denominación francesa, realizados por Arnold Lulz, un artífice de esta
primera mitad del siglo XVII, que trabaja al servicio de la corte de Inglaterra, y aquí tenemos dos diseños ideados por él para este tipo de pieza. Aquí pueden ver el sistema de sujeción con una púa que permite clavarlo directamente sobre el pelo, un elemento central y un copete con dos versiones muy distintas, como pueden ver en cada uno de los casos, pero en ambas, igual que en la pieza central, las piedras son las protagonistas, aunque aquí tenemos una mayor vistosidad, puesto que hay piedras de color y no simplemente el diamante incoloro que estamos viendo en los ejemplos que hemos comentado hasta ahora. Esto en el caso de las damas. En el caso de los caballeros, evidentemente ellos sobre la cabeza no van a llevar nada, pero este uso del airón sí que, al menos en el primer tercio del siglo XVII, podemos encontrarlo también en los sombreros de los caballeros. En este retrato del todavía príncipe de Asturias que acaban de ver, si nos acercamos un poquito para ver el sombrero que está dispuesto sobre la mesa, podemos ver un cintillo que está configurado simplemente a base de engastes de piedras cosidos alrededor de la copa, pero ya ven que lleva fijada la pluma y observen el airón que luce en este caso. El mismo diseño de estrella o de flor con pétalos puntiagudos, y en este caso esta terminación en tres varales que en cierta forma son como una esquematización de la propia pluma que ayudan a sujetar. Y de otro retrato del propio Felipe IV les muestro en este caso el detalle del airón que lleva prendido igualmente sobre el sombrero, que es muy parecido al anterior. Lo que cambia es la parte central de la pieza, que adopta en este caso una forma más redondeada y tiene un aspecto aparentemente más desordenado, como si fuera una especie de conglomerado de piedras que se han agrupado en esa zona de la pieza y que deben llevar en el remate de la caja de engaste estas Cs esmaltadas que estamos viendo aquí. De la misma manera que el copete lleva también, como pueden ver, unos remates del mismo color que completarían de esta manera la configuración de la pieza. Al mismo tiempo, los retratos que tenemos tanto de Felipe III como de Felipe IV, que corresponden a este periodo inicial que estamos tratando, muestran el uso habitual por parte de ambos monarcas de perlas prendidas en el sombrero, a veces la perla sola y otras veces unida también a un engaste de piedra. Si es la peregrina o no en cada uno de estos casos, es difícil comprobarlo. No creo que lo sea en este detalle que estamos viendo del retrato ecuestre de Felipe III, porque precisamente una de las cosas distintivas de la perla peregrina es que no estaba taladrada de parte a parte, y como pueden ver en esta que estamos viendo aquí, asoma una contera que por tanto no correspondería a este material gemológico singular. Además, dentro de la época de Felipe III, y aunque este sea un retrato póstumo porque está realizado por Velázquez para la serie del Salón de Reinos en los años 30 del siglo XVII, pero es evidente que Velázquez se basaría lógicamente en algún retrato anterior del monarca que incluso pudiera incluir esta configuración. Desde luego creo que si corresponde a algo de época, del momento en que Felipe III vivió, no puede ser la peregrina porque todavía el llamado joyel de los Austrias existía como tal, que sepamos. En cambio, en este otro retrato del rey Felipe IV, aunque no se alcanza a ver del todo, no solo ha cambiado la forma del sombrero, como pueden ver, estamos en los años 30 también, sino que solamente asoma una perla, y esta sí que no está taladrada. Así que podríamos pensar que quizá sí pudiera ser la peregrina en esta ocasión. Además de todos estos detalles de las piezas destinadas al adorno de la cabeza, y al mismo tiempo también los comentarios que hemos hecho sobre los pendientes, sobre estos últimos
que tenemos tan poco y parece haber tan poca variación dentro de la retratística de este momento, quisiera añadir este dibujo de examen de un platero de Barcelona fechado en 1622, donde aparece un modelo de pendiente que muy probablemente debió usarse con frecuencia, aunque quizá como una pieza no propiamente cortesana, sino digamos una pieza más de uso cotidiano. Seguro que no al alcance de cualquiera, pero sí lejos de lo que puede ser ese modelo preferente que hemos estado viendo en los retratos que les he mostrado. En esta ocasión, la estructura de la pieza es muy simple, tiene dos cuerpos que están enlazados entre sí y que estarán articulados, porque el sistema de unirlos habrá sido un sistema de asa y gancho para que de esta manera puedan mantener esa articulación. La estructura está realizada con tornapuntas que derivan de las viejas ferronerías que todavía a principios del siglo XVII consiguieron sobrevivir. Con toda seguridad y teniendo en cuenta otros trabajos en otros tipos de piezas contemporáneas, lo normal es que esas tornapuntas no mostraran el metal, sino que fueran esmaltadas en colores y en más de un color. Y luego, fíjense en las piedras, solo una, dispuesta en losange en el trecho superior, mientras que en el inferior se reúnen hasta 4, pero conservando la misma idea romboidal y este mismo sentido de mosaico que se conforma con los tabicados en los que las piedras van alojadas comúnmente en las piezas de esta época. Completa el modelo las perlas con caídas a diferente altura que proporcionarían una movilidad al pendiente muy vistosa, junto con el cromatismo que los propios esmaltes y quién sabe si también las piedras, si fueran de color, habría aportado a la pieza. Se dan cuenta de que en el dibujo de examen los pendientes están suspendidos de una cinta, pero no llevan un sistema de sujeción. Esto empieza a verse en exámenes de maestría como este que estamos viendo aquí y va a continuar durante bastante tiempo, señal de que algunos de estos pendientes, quizá por el peso que tenían, efectivamente no iban prendidos sobre el lóbulo de la oreja, sino sujetos con cintas al propio cabello, de tal manera que pudieran llevarse con mayor comodidad. Veamos ahora otras piezas que forman parte del atuendo femenino en lo que es el adorno de joyería que complementa todo lo que es el textil y se coordina con él. Vamos a examinar los objetos que forman parte de este retrato de la reina Margarita de Austria y vamos a verlos cada uno de ellos en detalle porque en el conjunto encontramos piezas con diseños que corresponden al siglo XVI y otras que son diseños novedosos ya de estos primeros años del siglo XVII. Vamos a verlos por partes. En primer lugar, me fijo en la pareja de brazaletes en los que se sigue la configuración ya definida en el siglo XVI de construir la pieza alternando piezas y entre piezas, sabiendo que lo que llaman pieza es el elemento mayor de forma redondeada y la entrepieza es la que se sitúa en los intervalos entre ellas, que tiene forma más estrecha y alargada. El diseño, como quizá recuerden quienes asistieron a las primeras conferencias de este ciclo, está basado en el motivo de los cueros recortados o cartones que con el paso del tiempo se fueron haciendo cada vez más esquemáticos hasta quedar reducidos puramente a tornapuntas. Además, era habitual el esmaltado de nuevo de ese trabajo y al mismo tiempo la alternancia de piedras y perlas, tal y como lo estamos viendo configurado aquí. Las puntas que lleva en el traje la reina Margarita parecen seguir un planteamiento similar, si bien se va notando en su diseño la influencia de este sentido puramente abstracto y matérico de la joya, donde
cualquier tipo de crestería, de borde, donde haya alguna labor realizada en el metal, prácticamente se va reduciendo al mínimo imprescindible. Fíjense aquí que parece como si fuera una especie de ribete o de puntilla que las va bordeando, en este caso, mientras que los engastes alineados en el eje de la pieza son los que marcan verdaderamente la identidad de su configuración. La cinta de caderas, igual que la botonadura o el joyel de los Austrias que lleva en el centro del pecho y que ahora vamos a ver, siguen exactamente el mismo tipo de diseño, siguiendo esa idea del aderezo que en el siglo XVI se había planteado como una moda netamente española, en este caso, que si acaso implicó también a miembros de la dinastía Habsburgo de la zona austríaca, pero prácticamente es algo que queda reducido justamente a ese espacio y que no se encuentra, al menos de esta manera, en otros centros europeos. Aquí pueden ver la cinta de caderas y pueden ver al mismo tiempo también parte de la botonadura que va situada en el propio vestido. En cuanto al joyel, lo ven aquí en el centro del pecho junto con el resto de la botonadura, y ya van viendo que la botonadura va acusando la presencia también de los festones que se le ponen encima haciendo eje, de tal manera que le van quitando protagonismo a ese trabajo de tornapuntas esmaltadas original. El joyel sigue, como ven, el mismo patrón. Así que si todas estas piezas pertenecen a un diseño anterior, hemos de suponer que son piezas heredadas que formaban parte del joyero de la Casa Real Española y que habrían sido usadas originalmente por la última esposa de Felipe II, por Ana de Austria, y Margarita la sucedió simplemente en esta utilización. Pero junto a esto, además de los festones que les indicaban las botonaduras, fíjense en la impresionante cadena de diamantes que lleva la reina en este caso, porque todo lo que ven son diamantes y lo sabemos gracias a la documentación. Fíjense también en el tipo de diseño, frente al aspecto casi barroco por su densidad y prolijidad decorativa que tenía el diseño antiguo de cueros recortados. Dense cuenta de cómo aquí las formas de los elementos que conforman la cadena están claramente decantadas hacia la geometría, un criterio que se utiliza mucho en los diseños también de esta época y que de esta manera complementa ese protagonismo de las piedras que, formando esa especie de adoquinados que ya hemos visto en otros casos, van dando forma a este tipo de elementos. Las placas romboidales y circulares que alternan están cubiertas literalmente por estas piedras, pero hay además, en el caso de las romboidales, como pueden ver, perlas que están fijadas en los vértices y en el centro de cada uno de los lados, lo cual enriquece todavía más la categoría de estas piezas que desgraciadamente no hemos conservado y de las que solo podemos tener noticia a través de detalles como los que nos proporciona la retratística de la época o los que con suerte nos proporcionan también las puertas en el archivo de Palacio. Esta que estamos viendo es una de sus hijas, también es un retrato conjunto de dos hermanos y lo que estamos viendo es un detalle para fijarnos en la infanta Margarita, que moriría en 1617 a muy tierna edad. Va vestida, sin embargo, como pueden ver, como si fuera una dama adulta, siguiendo los criterios también heredados del siglo XVI, y en ella quería que se fijaran única y exclusivamente, vamos a ver si acercándonos lo perciben mejor, en la pieza de cierre de la cinta de caderas que ella tiene. La forma o bien es acorazonada o bien intenta formar como si fuera una especie de jarroncito, en cualquier caso con una corona que la remata en la zona superior, y el mismo esquema ajedrezado que acabamos de ver en las piezas de la cadena de su madre. La reina Margarita poseyó también, tal como muestran otros retratos, esta cadena que ven ahora aquí, aún más sencilla que la anterior, imitando la fórmula de las cadenas de eslabones, solo que con un tamaño muy considerable y sobre todo cuajadas de diamantes, como pueden ver aquí, alternando estas piezas
romboidales, o sí, aproximadamente romboidales con las circulares. Fíjense cómo las romboidales llevan además remates con engastes individuales dispuestos en losange. Ahí pueden ver una botonadura en forma de roseta con los pétalos puntiagudos. Y en este otro retrato de Isabel de Borbón, todavía como princesa de Asturias, pueden ver otra cadena que tampoco tiene ningún desperdicio. Las piezas son aún más grandes, alternando esa especie como de ochos que hacen una parte de ellas y las otras adoptando una forma de roseta de pétalos redondeados, eso sí, con una estrella inscrita en su interior. Fíjense el tamaño pasando por los hombros, esto no puede colgar del cuello directamente porque el peso debía ser desmesurado, y desen cuenta de que lleva el mismo tipo de botonadura también en forma de estrella. De la pieza que remata en la parte de abajo, que no tiene nada que ver con la cadena, vamos a hablar ahora dentro de un momentito. Antes quería enseñarles otros ejemplos, en este caso de cintas de caderas, que pertenecieron igualmente a la reina Margarita y a la reina Isabel. Aquí tienen una de la reina Margarita, rosetas en este caso que se unen a la pieza central. ¿Ven? Esta es a la que me refería antes cuando veíamos las piezas para la cabeza, en uno de los airones que la reina lucía. El diseño es muy similar, y es que, como ya ven, se trata de estructuras muy elementales. Este es un retrato de la reina Isabel de Borbón. Fíjense cómo se han simplificado los elementos que forman toda la cadena de la cinta, pero la pieza que hace de cierre, si no es la misma que había utilizado su suegra, poco le falta, aunque me parece que ya le han hecho algunos retoques añadiéndole una crestería vegetal esmaltada alrededor, que se puede ver también en otros retratos. En este, por ejemplo, pueden apreciar que se complicó, digamos, el objeto añadiéndole esa configuración. Y aquí tenemos engastes rodeados de tornapuntas esmaltadas, ya son tornapuntas totalmente planas, alternan las tornapuntas y flores de lis. No olviden que ella era de origen francés, así que claramente hay una alusión heráldica. Y fíjense en estas piezas que hacen un medio 8, que justamente son las que rematan la cadera haciendo ya la unión. Aquí pueden ver de cerca algunas de las botonaduras con la forma de roseta que estábamos comentando y que aparecen en el traje de cualquiera de las dos reinas. Y quería mostrarles también este otro ejemplo, donde podemos ver la cinta de caderas que lleva en este caso, parecida a las anteriores, pero no exactamente igual, pero quería sobre todo llamarles la atención sobre los brazaletes, para que vean el cambio que se ha producido en ellos también a medida que este nuevo criterio de diseño ha ido ganando progresivamente los principales tipos de piezas para darles unidad otra vez de conjunto, cuando la dama los lleva todos puestos encima, tal y como se muestra en los retratos. Además de estos ejemplos de cadenas que hemos visto, cadenas de piezas, las damas siguen utilizando también las cadenas de eslabones. Normalmente en los retratos encontramos en unos casos que son cadenas de varias vueltas, lo que significa que siguen teniendo, igual que las del 16, una longitud bastante grande. Los eslabones tienen buen tamaño también, y eso sí, el modelo de cadena que vemos todo el tiempo es el de cadena forzada, como la que lleva la dama que estamos viendo en el detalle del cuadro. En este caso, los eslabones son rectangulares, los que suelen luego denominar la cadena como veneciana, y no me pregunten por qué, porque es algo que conozco a través de los libros, pero a lo que nunca he encontrado una explicación concreta, que supongo podría deberse a que la idea de estos eslabones hubiera partido de esa ciudad italiana, pero la verdad es algo tan básico que no estoy nada segura de que realmente ese vínculo de verdad pudiera existir. Y
también un poquito más adelante las podemos encontrar dispuestas de esta manera. Y esta es una fórmula que podemos encontrar también en otros retratos de damas europeas. Es una cadena de eslabones también, aunque aquí no se adivina con exactitud la forma concreta que tienen. Ven que forma una onda sobre el pecho. Allí se fija con una pieza de joyería, esta esfera que están viendo aquí. Los dos tramos de la cadena se unen y bajan a lo largo del talle para morir en algún lugar de la cintura, que nunca sabemos exactamente cuál es, dado que no podemos darle vuelta al personaje dentro del retrato. Estas son cadenas conservadas, recuperadas del pecio del galeón Nuestra Señora de Atocha, del que ya les enseñé algún ejemplo en las clases del ciclo anterior, hundido frente a las costas de Florida en el año 1622. Veamos ahora algunos ejemplos de los broches de pecho que las damas de esta época pueden lucir y que se convierten en piezas preferentes. Este tipo de objetos, aunque los denominemos como broches, el término joyel sigue apareciendo también en la documentación española, muchas veces están concebidos como si fueran colgantes. Lo que no llevan es nunca una púa trasera, sino que, igual que había ocurrido ya en el siglo XVI, se cosen o se atan con cintas sobre el vestido y con ellos se hacen combinaciones también con otras joyas, bien con las cadenas o bien con los collares de perlas, como ocurre, por ejemplo, en este retrato. Aquí vemos a una jovencísima Isabel de Borbón en un retrato probablemente pintado para enviarlo a España en el momento en que se estaban llevando a cabo las negociaciones de su matrimonio con el entonces príncipe de Asturias. Fíjense en la pieza que lleva en el centro del pecho y observarán que la idea de este conglomerado de piedras del que estamos hablando como un criterio estético favorito dentro de esta época ya aparece en ella y parece que tiene una forma redondeada. No creo que lleve una perla pinjante, creo que sujeta una de las perlas del collar, por si acaso surgiera la duda. La misma dama la vemos en este otro retrato pintado en Francia, luciendo bien una cadena o bien piezas de guarnición que están cosidas directamente sobre el vestido, aunque creo que es más una cadena, por lo que vemos justamente en la zona inferior, pero lo que nos importa ahora es la pieza central. Lo que están viendo es la joya de compromiso que Felipe IV regaló a Isabel de Borbón con motivo de su casamiento. Es una pieza de la que desgraciadamente no he podido encontrar la documentación relativa a su hechura en el archivo de Palacio, pero sí encontré en el archivo del Instituto Valencia de Don Juan este dibujo que de hecho fue el punto de partida para hacer la averiguación. Es una hoja de papel doblada, como pueden ver, y en ella aparecía dibujada las dos caras que esta joya tuvo. La cara del anverso, que es la que estamos viendo en el retrato, estaba cuajada de diamantes, mientras que en el reverso, la sección central, esta de aquí, que reproducía la silueta de corazón que tiene la pieza, estaba concebida como una caja de retrato, de tal forma que esto que estamos viendo sería en realidad la tapa. Este puntillo que sobresale por aquí sería justamente el cierre que permitiría encajar la tapa, y al levantarla, según se describe en la propia hoja que estamos viendo, se veían los retratos de Isabel y de Felipe. En el artículo que publiqué hace unos años sobre este dibujo y sobre la joya misma, aventuré la hipótesis de que
al no aparecer en las cuentas reales su realización, donde solamente consta un corazón que se hizo para la infanta Ana, porque este matrimonio de 1615, como recordarán, fue una doble boda. La hermana mayor de Felipe, Ana Mauricia, se casó con Luis XIII de Francia, al tiempo que su hermano lo hacía con la propia hermana de Luis XIII, con Isabel de Borbón. Así, en las cuentas de Palacio consta el corazón realizado para la infanta doña Ana, pero sin embargo no se hace mención ninguna de la hechura de esta joya para la princesa de Francia. La hipótesis que aventuré es que quizá el duque de Lerma fue quien asumió el coste, la realización de esta joya, y que por eso no ha quedado testimonio de ello dentro de las cuentas reales, cosa que no sería nada rara teniendo en cuenta que era ayo del rey, del príncipe de Asturias en ese momento, pero al mismo tiempo fue quien corrió con todos los gastos de la celebración de la boda en España. Así que no me extrañaría nada que él mismo se hubiera encargado de costear la realización de este objeto. La joya sobrevivió a la reina, pero por poco tiempo, porque después del fallecimiento de esta, cuando se hizo su almoneda de bienes, la joya fue entregada a dos mercaderes madrileños con los que la reina tenía deudas, y esa es la última noticia que tenemos acerca de su existencia. Lo más probable es que la deshicieran para vender por separado los materiales muy valiosos de los que constaba. Pueden ver que es una forma de corazón atravesada por dos flechas, es un corazón ardiente, y si se fijan aquí en la zona superior se puede apreciar, timbrado de una corona alusiva justamente a la condición de ambos novios. A la reina Isabel de Borbón, un poquito más adelante, le perteneció también este otro broche de pecho que están viendo aquí. La misma estrella que hemos estado viendo en las botonaduras, en la configuración de cadenas o de cintas de caderas, de repente alcanza el protagonismo y se convierte en una pieza de gran tamaño que igualmente se prende en el centro del talle, más que en el centro del pecho, como pueden ver. Pero fíjense en un detalle, no solamente tenemos puntas en este caso, sino que en los intervalos tenemos también flamas, y esto conviene que lo retengan porque en diseños de joyería de esta época que les voy a mostrar, la idea de la flama está muy presente, y por tanto nos la vamos a encontrar en más de una ocasión. De nuevo, la reina Isabel de Borbón en el retrato ecuestre pintado por Velázquez para el Salón de Reinos. Fíjense en la cadena prácticamente ya de chatones que lleva, y fíjense en el broche de pecho en forma de lazo de 4 puntas, como están viendo, completado con una perla en forma de bota que pende de él. Pero el mismo criterio. Ven el tabicado en forma de celosía que se forma en su interior, y no voy a ampliarlo mucho más, pero sí les llamo la atención ya de paso sobre esta zona de aquí de la manga, porque las aplicaciones que lleva son también igualmente de joyería. Ven, forma algo que se parece a una especie de 8 o de entrelazo que se prolonga luego hacia la segunda parte de la manga o la manga interior, y que de esta manera amplía la presencia de la joya, configurada en este caso como parte de la propia indumentaria. Hasta aquí, digamos, sería el punto en el que cronológicamente llegaríamos en esta primera fase sobre la que les quería hablar, pero quería que vieran también completo el retrato del que antes solo les he enseñado el detalle de la cabeza, o para que vieran la joya que aparece en un lateral y se fijen en la que en este caso lleva en el centro del pecho. Fíjense en el tamaño, en proporción con la propia figura y con el resto de las joyas que lleva puestas también. Son piezas las que van en esta zona preferente del pecho, piezas muy grandes, de manera que son muy visibles, y como ven, asoma la lazada por encima que sirve para sujetarlas sobre el propio vestido. Esa joya que lleva la dama tiene un tipo de silueta lobulada muy parecida a un tipo de joyel
denominado encomienda en los inventarios. De este tipo de joyas sí que hemos conservado algún ejemplo. Bien es verdad que seguramente gracias a que las piedras con las que está configurado no son diamantes sino cristales de roca. Esta pieza es una de las de este tipo que se conserva en la colección del Museo Lázaro Galdiano, aquí en Madrid, y pueden ver las dos caras diferentes con las que la pieza se configura. El anverso siempre tiene las piedras como protagonistas y aquí pueden ver en una pieza real, conservada, exactamente cómo son esos trabajos de tabicado. La pieza es, en mi opinión, un poquito avanzada, porque si bien parece todo muy regular, ya tenemos redondeos en algunas zonas que están anunciando lo que es el desarrollo de los motivos vegetales que se empiezan ya a ver con claridad a partir de la segunda mitad del 17. Lo ven ahí también en la pieza central. Muy tímido todavía, pero está en ese camino. De la misma manera que la crestería de tornapuntas esmaltadas que se van ramificando poco a poco, como pueden ver, va creando también esa presencia del motivo vegetal al que igualmente podemos encontrar en la trasera, más escueto aquí, pero incluyendo pequeños cuadrifolios como los que van aquí en el reverso de la caja de los engastes, o por ejemplo las formas de tulipán esmaltadas en rojo, todavía conectadas con tallos en forma de tornapunta que son finos como cabellos y que de esta manera completan la decoración y ayudan al mismo tiempo a ordenarla. Una decoración plana con colores en el esmalte que son vivos en general, rojos, verdes, azules, siguiendo una gama cromática, sobre todo en los transparentes, que es muy similar a la que ya habíamos visto en las joyas del siglo XVI. También lleva una pieza de este tipo, parece la dama que estamos viendo en este caso y de la que ya habíamos comentado las cadenas. En cuanto a los caballeros, ellos también utilizan cadenas. Aquí estamos viendo un detalle de un retrato del rey Felipe IV, fechado entre 1621 y 1630. Lleva, por un lado, esta cadena o collar, porque lo podríamos llamar de las dos maneras, formado, como ven, por engastes prismáticos de piedras, unidos entre sí mediante eslabones, y es la pieza que en este caso utiliza para suspender de ella la insignia de la Orden del Toisón de Oro. Pero luego lleva al mismo tiempo una cadena muy gruesa forzada también, de eslabones de alambre, pero además con estas pezones de remate que recorren el contorno, siguiendo ideas que también estaban presentes ya en el siglo XVI y que al parecer, según nos muestran los retratos, todavía seguían vigentes. Ven las aplicaciones y botonaduras que van en el faldellín, en la parte de abajo, con esmaltes, pétalos sesgados y el engaste en el centro, rosillas, digamos, introduciendo también brevemente el motivo vegetal. También de las cadenas lucidas por los caballeros de esta época tenemos objetos conservados. Uno de ellos es esta. A menudo aparece el término banda en los inventarios para referirse a ellas cuando se trata de cadenas de piezas como la que estamos viendo aquí. Y seguramente la denominación viene de esta costumbre de colocarse la cadena, sea de eslabones o de piezas, en banda, como lo hemos visto ya en el mismo retrato anterior. En este caso, la pieza que estamos viendo se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York. Me voy a acercar para que vean. La pieza está abierta, facilitando de esta manera la postura sobre el cuerpo. Es muy probable que se cosiera en los extremos a la propia ropa para poderla mantener en esa disposición en la que la hemos visto sin riesgo de que resbalara o se cayera. Como ven, son placas en este caso que no son de metal precioso, sino que están realizadas en una aleación de cobre dorada al fuego con labores de ferronería
y esmaltes aplicados en el fondo y en ese simulacro de cabujón que aparece en la zona central en azul, mientras las puntas de los remates van esmaltadas en negro. En este caso no creo que las flores de lis con las que rematan esas puntas tengan un significado heráldico, al menos no hay ninguna constancia específica de ello, sino que probablemente se refieren a modelos que están de moda en ese momento y que se repiten de una pieza a otra. Tiene cierta similitud, aunque dado la forma en la que Velázquez lo ha pintado en el retrato, prácticamente bosquejando sin llegar a detallar, pero tiene cierta similitud a la que podemos ver lucir en este retrato al hermano menor de Felipe IV, el infante Don Carlos, que estamos viendo en este retrato. Quería enseñarles también esta otra. Esta cadena se conserva en el Museo de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tiene unidos los extremos con un broche del siglo XIX que nada tiene que ver con la configuración original. Es una cadena reversible como la mayoría de las que utilizan los caballeros en este momento. Reversible en el sentido de que los colores de esmalte son diferentes en cada una de las caras. Creo que pueden advertirlo aquí. Ven que en estas que estoy señalando tenemos en el cuadrado central un fondo blanco, mientras que en la otra cara, y lo pueden ver aquí arriba, el fondo es negro. Es lo único que cambia, el resto de la configuración es igual. Y para que puedan verlo mejor, fíjense en la medida, por cierto, 1,35 m de longitud. Les enseño este detalle que lamentablemente coge el broche del siglo XIX, que ahora mismo no nos importa nada, pero al menos nos permite ver las placas que configuran la cadena para que se hagan una idea de cómo están realizadas. Si se han fijado en la anterior, teníamos unas placas rectangulares que terminan en punta en los extremos con un ángulo vivo. Tenemos una decoración de ferroneris, es decir, nada demasiado nuevo en ese sentido, pero en esta el paso del tiempo ya ha hecho mella y los remates que aparecen en la placa ya no terminan de forma aguda, sino que están empezando a insinuar, como ven, un trifolio. Y tampoco hay ferroneris en el interior, sino un sencillo cuadrifolio, pero por algo se empieza, de manera que esos motivos vegetales, una vez que entran y se adueñan, en cierta manera de la situación, ya solo pueden ir hacia adelante y crecer progresivamente. También quería enseñarles este otro ejemplo que conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid. Como ven, tiene una configuración de pieza y entrepieza, alternando dos elementos, y aquí podemos ver exactamente ese mismo tipo de evolución. Imagínense que esto partió de una cadena en la que los elementos que la conformaban tenían una configuración derivada de la ferronería a base de tornapuntas. Esas tornapuntas, formando Cs, todavía se pueden ver. Sin embargo, se dan cuenta de cómo les han crecido hojas esmaltadas en rojo, cómo les están naciendo otros tallos aquí en el interior, o por ejemplo, fíjense en la entrepieza y verán que aquí en los lados menores ya se les forma un trébol. Las puntas que todavía salen aquí no acaban sobresaliendo, sino que inmediatamente se incorpora un pezón para hacer una terminación redondeada, y las Cs se han estrechado y plegado de tal manera que si lo unimos todo, prácticamente lo que estamos viendo es la silueta de tulipán a la que antes me refería en otro tipo de pieza. Ya voy a ir terminando, pero quería por lo menos cerrar aquí viendo también algún otro elemento relativo a la joyería utilizada por los caballeros. Ellos usaron lazos también de joyería, dispuestos generalmente, según nos muestran los retratos, no en el centro del pecho del talle, como los hemos visto en las damas, sino más bien desplazados hacia un lateral. A veces utilizados, como aparece en este retrato del conde duque de Olivares, quizá porque lleva un sistema de sujeción en forma de grapa, recogiendo, como ven, esas dos piezas de indumentaria que quedan así trasladadas y fijadas justamente a ese lateral de la pechera. Es un lazo sencillo, en este caso, con las puntas que sobresalen arriba y abajo y que no lleva
la incorporación de ningún otro material. Diferente, y siento la imagen porque no he podido encontrar otra mejor, al lazo que lleva en este caso uno de los nobles más importantes de la corte española de esta época, don Diego Mejía de Guzmán, marqués de Leganés, coleccionista de arte además importantísimo. El que él lleva también está desplazado a un lateral y probablemente lleva un mismo tipo de recogido también de una pieza textil, pero en esta ocasión es un lazo abierto, como si se le hubieran cortado las vueltas para que sobresalieran libres en los laterales. Tiene un diseño ligeramente asimétrico, como pueden ver, y eso sí, los brillos que aparecen en superficie indican que esta vez sí el lazo estaba cubierto de diamantes, siguiendo el mismo criterio que hemos visto en las joyas femeninas de esta época. Y quería que se fijaran, en este caso, en el colgante en forma de cruz que lleva en uno de sus retratos la reina Margarita de Austria. Vamos a dejarlo aquí hoy y justamente desde aquí empezaré ya la intervención del próximo día, donde así como hoy, para poder ver cómo era la joyería elitista, hemos tenido prácticamente que estarnos ciñendo todo el tiempo en los detalles que nos muestra la pintura contemporánea, en el próximo día les voy a enseñar joyas conservadas, algunas de las cuales podemos encontrar aproximadas a lo que hemos visto en estos retratos cortesanos. Fíjense, porque este es otro tipo de joyel que las damas usan con frecuencia en esta época. Dense cuenta del tamaño enorme que tiene y de nuevo está cuajado literalmente de diamantes. La cadena de la que va suspendido, la podemos ver aquí, baja por detrás de la pieza uniendo sus extremos y va a parar al otro colgante que lleva suspendido en uno de los costados, como pueden ver. Casi con toda probabilidad debe ser un relicario. En la configuración que tiene la tapa, que parece formar como si fuera una especie de panal de abeja, probablemente está pensada para funcionar como una especie de reja o de ventana a través de la cual se podría ver las reliquias que contiene en su interior. El próximo día comentaremos ya piezas que están relacionadas con este modelo y donde podremos contar algunos más de los detalles que nos redondearán lo que es la producción justamente de esta primera mitad del siglo XVII. Ahora, muchas gracias, Margarita. Si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto, pues a su disposición. Hola, buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por la conferencia, porque soy una rendida fan de todas, así que no me pierdo ninguna tuya. Bueno, vamos a ver, yo te quería preguntar, porque nos has hablado un poco de la peregrina, si era, si no era, sobre el diamante estanqui. En estas joyas se utiliza, llevan engastados en el joyel de pecho, en la joya de pecho llevan el diamante estanque. No. En estas que hemos visto, no. Una vez que se deshizo el llamado joyel de los Austrías, la piedra debió quedar guardada en el guardajoyas, pero no me consta que se pusiera en ningún otro objeto. Así como la peregrina podría desprenderse fácilmente de ese joyel y por tanto puede utilizarse de forma independiente, creo que el engaste, o por lo menos yo no he encontrado mención alguna sobre ello. Vale. Y todo eran diamantes, ¿verdad? Todo eran diamantes. Todo sí. diamantes. Vale. Dentro de lo que es esta joyería elitista, porque ya habéis visto que en alguno de los retratos que os he mostrado, en alguna de las piezas conservadas que os he mostrado, por ejemplo, en la encomienda que se conservaba en el Lázaro Galdiano, tenemos la presencia de piedras que claramente imitan las configuraciones de la joyería de élite, pero que son piedras, digamos, más baratas, que pueden permitir una producción que llegue a una clientela algo más amplia. Siguen siendo piezas elitistas de todas maneras, porque esas encomiendas no se las daban a cualquiera y las piezas, por tanto, tampoco podían ser lucidas por personas que no tuvieran un cierto estatus social. Pero son
probablemente las joyas, digamos, que estas personas usaban de manera cotidiana y reservaban las que pudieran tener de diamantes para las ocasiones más especiales. En sustitución de los diamantes ponían el cristal de roca, el cuarzo. Pero, a ver, una sustitución entre comillas. La pieza está concebida desde el principio de esta manera. Lo que hacen es más bien imitar la apariencia, digamos, dentro de las limitaciones que un cristal de roca que está simplemente tallado en tabla cuadrada y que por tanto no va a dar mucho más de sí, puede tener. Pero bueno, digamos que el parecido es plausible, por decirlo así, y esto debía servir. La idea de realizar piezas que estén confeccionadas con materiales más asequibles no siempre está relacionada con que el destinatario sea una persona que no tiene unos medios económicos suficientes. En la España de esta época hay que tener en consideración la crisis económica muy profunda en la que el reino está sumido, y por tanto hay veces que incluso dentro de las familias hidalgas y aristocráticas que podían lucir ese tipo de objetos, a veces no es que no se tuviera, es que a lo mejor se pretende hacer una economía, por así decir, y por pura precaución, ¿no? En fin, son especulaciones porque no sabemos en realidad. Lo que sí sorprende cuando vemos las cuentas reales, incluso en fechas en las que ya se han publicado las pragmáticas contra el lujo en 1623, es que de repente haya estas cantidades que se cuentan por centenares de diamantes en la confección de una joya. Bien que no están haciendo una joya de este tipo todos los días, pero la verdad es que llama muchísimo la atención porque además no es una pauta exclusivamente española, sino que es la moda que podemos encontrar en otras cortes europeas, principalmente del área occidental, aunque ya cada vez menos exclusivamente del área occidental. La Europa del Este poco a poco se va incorporando también y sintoniza casi de forma completa con la producción, y por tanto es un criterio generalizado, carísimo, pero generalizado. Muchas gracias, Margarita. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda? Sí, alguna pregunta más de Andrea. Intentamos contestar rápido, que queda poquito tiempo ya. Hola, es una pregunta muy rápida. El otro día, cuando hablábamos de vestimenta, decían que había una vestimenta como propia española y otra como más europea. Y me preguntaba si con la joyería ocurre lo mismo o está más globalizada y es idéntica. Idéntica, pero más similar al resto de Europa. Bueno, si te das cuenta, en el último comentario que he hecho respondiendo a la pregunta anterior, iba un poco en esa línea. Es cierto que durante el reinado de Felipe II la idea del aderezo había quedado bastante fijada y, como hemos podido ver, es una idea que no se ha abandonado. Pero una cosa es contar con el mismo tipo de objetos, disponerlos de la misma manera, porque el traje tampoco ha sufrido ninguna variación significativa todavía dentro de lo que es esta etapa a la que yo me he referido hoy aquí, más o menos hasta los años 40. Y otra cosa diferente es que, aunque esa idea del aderezo y la forma en la que se llevan no haya cambiado, no vayan surgiendo nuevos diseños, nuevos modelos de piezas, y desde luego cuando encontramos esas novedades nos damos cuenta de que lo que están utilizando aquí en España es prácticamente lo mismo que se está utilizando en otras cortes europeas. O sea que claramente el proceso de la joyería va por un lado y la moda indumentaria ya irá cambiando a su tiempo, a su aire, pero de momento las joyas parece que toman la delantera y poco a poco se van actualizando de manera mucho más rápida. Gracias. Nada. Bueno, parece que no hay alguna duda más, así que en todo caso doy paso a Benjamín para que haga la clausura de la conferencia. Pues nada, por cerrar esta interesante conferencia, quiero agradecerte de nuevo, Margarita, que estés con nosotros una vez más e invitarte a que lo sigas haciendo, no solo el próximo día, el próximo martes, que también cierras tú el ciclo de los Austrias, sino en otras ocasiones. Sé que vas a hablar de la platería del Museo Gulbenkian de Lisboa en el mes de marzo, me parece que es,
Sí. Y habrá muchas ocasiones en que tendremos Seguro. el gusto de saludarte. Quiero deciros también, decir a todos los asistentes, que posteriormente la profesora Amelia Aranda Huete dará un ciclo sobre la joyería en los Borbones, empezando por Felipe V y llegando realmente hasta Alfonso XIII. 6 conferencias que tendrán lugar posteriormente, después de estas de Margarita, que cierra el ciclo, como he dicho, el próximo martes. Yo creo, si no me equivoco, que las conferencias de Amelia Aranda serán ya en el mes de enero, después de las vacaciones de Navidad. En todo caso, invito a todos a que sigan este interesantísimo ciclo, que yo creo que es realmente un curso de joyería en la España de los Austrias y los Borbones, en su conjunto, contando con las que se hicieron el curso pasado y este. Nada. Muchas gracias al Instituto Gemológico por invitarme siempre en estos ciclos que me permiten además poder compartir todas estas cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años y darlas a conocer hasta donde yo puedo saber. Muchas gracias a todos los asistentes por venir y por las preguntas también. Y nada, continuamos el próximo día. Aquí nos vemos el día 14. Hasta la próxima, Venga, hasta la próxima semana. Un saludo. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.